Buenas noches, queridos amigos. El día de hoy estamos en un programa más de diálogos educativos. Hoy tenemos la presencia de dos especialistas en la materia, la maestra Alicia Zamora Segovio y la maestra Esperanza Patricia Velázquez García. La intención de esta actividad, propia del doctorado en educación por la Universidad de IEXPRO, es comentar y debatir sobre un tema muy fundamental para nosotros los docentes, los factores que intervienen en el aprendizaje. Vamos a ceder la palabra a la maestra Patricia para que nos comparta un poco de sus datos generales y la experiencia que tiene en el ámbito educativo. Buenas noches, maestra. Adelante. Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Efectivamente, soy Esperanza Patricia Velázquez. Yo soy licenciada en Ciencias Químicas y soy docente por asignatura en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, en las materias propias justamente de la química. Y es un gusto para mí estar presente. Bien. Contamos también con la presencia de la maestra Alicia Zamora Segovia, una maestra muy experimentada en el campo educativo y también que nos va a hablar sobre su experiencia laboral y sobre su formación profesional. Buenas noches, maestra Alicia, bienvenida. Adelante. Muy buenas noches. Mi nombre es Alicia Zamora Segovia. Soy ingeniero químico de profesión. Actualmente soy docente de química, física y biología en Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo y pues estoy laborando en La Providencia, que está en Mineral de la Reforma, muy cerca de Pachuca. Es un gusto estar con ustedes. Bien. Y finalmente, bueno, mi nombre es Luis Pulido Morelos, soy de formación universitaria, estudié la licenciatura en antropología social y durante 17 años ya me he dedicado a la práctica docente, docente frente a grupo en media superior en el Estado de México, principalmente en el campo disciplinar de las ciencias sociales. Y finalmente, pues es un gusto y un privilegio contar y compartir esta videoconferencia con gente muy experimentada como mis compañeras. Bien, el tema del día de hoy que nos compete discutir y abordar es los factores de aprendizaje y su importancia en tanto para el alumno como para conocerlos a nosotros como los docentes. Para eso, es importante tomar como base el texto de esta semana que se titula Factores que intervienen en el aprendizaje. Este texto es escrito por Eva Eloisa Raya Ramos, es para una revista electrónica sobre temas de educación y bastante interesante, del cual la maestra Alicia nos compartirá su punto de vista. Adelante, maestra Alicia. Muchas gracias, maestro. Bueno, dentro de los factores que influyen en el aprendizaje, para mí es muy importante la motivación, es decir, es clave en el aprendizaje. Si no se maneja bien, puede provocar desinterés, apatía, escasa participación o puede terminar en un mal desenlace. Sin embargo, depende de cada persona, pero los docentes pueden potenciarla, tomando en cuenta el nivel de desarrollo del alumno, sus conocimientos previos, su historial educativo, para que el alumno su aprendizaje sea significativo y se debe de partir de esquemas de conocimientos que tiene el alumno, así como la información que sea lógica y que favorezca los vínculos entre lo que conoce el alumno y lo que va a aprender. Otro punto muy importante son las técnicas de estudio. A veces el éxito académico depende más de que de el nivel de inteligencia o memoria de nuestros alumnos. Asimismo, se puede planificar el tiempo de estudio, la hora, el lugar, así como sus técnicas de estudio que pueden ser esquemas, preguntas, notas, mapas conceptuales, resúmenes y pueden también subrayar y repasar. Muchas gracias, maestro. Muy interesante sus aportes, maestra Alicia. Sin duda, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas que nutren a nuestra práctica docente. Maestra Patricia, nos gustaría escuchar su comentario acerca de los aportes de esta lectura de esta semana y sería enriquecedor para nosotros. Adelante, maestra Pati. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría aportar sobre el contenido de la maestra Raya. Pero yo quisiera abordarlo desde los factores afectivos sociales que influyen en la forma de aprendizaje.
Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta que para que aprenda el alumno tiene que vivir su experiencia en forma relajada. Es decir, que no esté estresado. Eso es algo imperativo en este momento. Que un alumno relajado es capaz de aprender de mejor manera. También es importante entender que un alumno que pone atención en los contenidos de la asignatura, ¿por qué? Porque le está impactando el contenido que el maestro le está indicando, pues va a poder tener mejores procesos cognitivos. Y necesitamos y buscamos aquí una atención mantenida por parte del alumno. En este sentido, el joven, el estudiante, el niño debe evitar ruidos, debe evitar distracciones y debemos de enfocarnos con él en diferentes medios y niveles de visualización, audición, diferenciada, sobre todo porque ya nos estamos encontrando, y esto, bueno, es un aporte que quiero decir en forma fuera ya del artículo, a alumnos de capacidades diferentes, donde también tenemos que atenderlas, y por eso hago mucho hincapié en el evitarle el estrés al alumno. Sobre todo porque los jóvenes, los alumnos, los niños, deben de aprender mediante una memoria visual, lo repito, que puede ser a corto o a mediano plazo, que debe de tener una atención o una imagen muy positiva de sí misma. Nosotros debemos buscar que el alumno no dañemos su autoimagen, sino motivar a que ellos se sientan plenos, se sientan capaces de aprender. Y en este sentido, pues vamos a participar con ellos en buscarles equipos de trabajo o de otras personas que les puedan apoyar para reforzar justamente esa imagen positiva. Aquí los padres también pueden apoyarnos en ese proceso. Sí, muchas gracias, maestra Patricia. Muy interesante el comentario. Por mi parte, yo agregaría al de mis compañeras la siguiente opinión. Creo que nosotros como de formación universitaria, que encontramos algún espacio laboral en la docencia, quizá en un primer momento no tenemos las herramientas didácticas suficientes para desarrollar de manera más eficaz nuestra práctica educativa. Eh, Sin embargo, este tipo de temas, este tipo de lecturas son bastante importantes porque nos dan esas herramientas, esos instrumentos para desarrollar mejor nuestra práctica educativa. Y no es lo mismo enseñar, saber química que enseñar química o saber, historia que enseñar historia, ¿no? Nosotros como referente inmediato, pues tenemos la clase magistral de la universidad y tratamos en un inicio de replicarlo, ¿no? Y queremos inclusive que sean expertos y eruditos en la materia. Sin embargo, no tomamos en cuenta factores muy básicos como los estilos de aprendizaje, los hábitos de estudio, las cuestiones socioafectivas en el alumno, el espacio, ¿no? Como menciona la lectura, el espacio para el estudio son importantes, la ventilación, la luz, la situación emocional, toda una serie de factores, ¿no? Que intervienen en este ejercicio complejo que es la enseñanza y el aprendizaje. También en la dinámica de esta semana, queridos amigos, compañeras, colegas que nos acompañan, se nos comparten 3 videos que enriquecen y nutren más este tema. El primero es sobre los factores cognitivos y vamos a pedirle su opinión a la maestra Alicia que nos comparta el contenido, qué es lo que le llama la atención de este video para que podamos desde su punto de vista y experiencia enriquecernos más. Adelante, maestra Alicia. Muchas gracias, maestro. Sí, yo creo que todos los factores son muy importantes. Todos tienen un alcance diferente y obviamente va a depender también de los estilos de aprendizaje de cada alumno. Sin embargo, en el aspecto de cognitivos o de factores cognitivos, tenemos que si nosotros escuchamos o leemos en el transcurso de 2 semanas, pues el aprendizaje es el porcentaje de aprendizaje es bajo, que puede ser del 5 al 10%. Sin embargo, si yo, por ejemplo, si yo lo tengo más en práctica y en algún momento puedo poner a mis alumnos que ellos mismos
sean tutores de otro o que puedan apoyar a otro, pues ya su aprendizaje ya se va a aumentar en un 90%. Es decir, que el enseñar a otro potencia este aprendizaje a un mediano o largo plazo. Sin embargo, hay otro punto que es muy, muy importante. Cuando un alumno no está estable emocionalmente, si se encuentra enojado, entonces ya tiene una emoción que le dificulta su proceso de aprendizaje y de memoria. Y son cosas que a lo mejor en tiempos pasados o en años anteriores no lo tomábamos en cuenta. Ahora son muy importantes las emociones. Entonces, si el alumno está inestable emocionalmente, si se encuentra enojado o si se encuentra, como dice la maestra Pati, en un estado donde no está relajado, tiene cierta ansiedad, pues su aprendizaje ya va a estar modulado por otras cuestiones. Entonces, debemos de ver como que ser más, visualizar un poquito más allá y ver en qué condiciones están nuestros alumnos también. Y obviamente si el aprendizaje se va repasando en diferentes momentos, pues va a reforzar este aprendizaje. Además, es muy, muy importante que sé que todos no pueden tener la misma oportunidad, pero a veces nuestros alumnos pueden aprender más durante la mañana que durante la tarde y en la noche. Y es muy importante que se fragmente. Por ejemplo, yo tengo una asignatura en la cual me voy a dedicar ciertos minutos, unos 30 minutos a estudiar, pero necesito y es básico tener 10 minutos de relajación en donde el cual yo me pueda despejar, yo pueda reacomodar todo y me sirva para tener una pauta para volver a tener otra sesión. Y son cosas que a veces nosotros decimos, pues tenemos nuestro horario, sigue uno tras otro, pero a veces es necesario contemplar estos tiempos de estudio, tiempo de relajación, y en los cuales nuestros alumnos pues, van a ser los más beneficiados. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestra. Muy, muy interesante y efectivamente tenemos que entender y comprender todos los factores, ¿no? Este fenómeno de la educación intervienen diversos factores, ¿no? Desde ambientales, afectivos, hasta personales y emocionales, culturales también, ¿no? Bien. También dentro de los aspectos o factores afectivos sociales que influyen para el proceso de enseñanza-aprendizaje, se nos presenta un segundo video, del cual la maestra Esperanza Patricia nos va a abordar un poco sobre su contenido para nutrirnos más de estos temas. Adelante, maestra Patricia. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el segundo video nos habla de los factores afectivos sociales que influyen en la forma de aprender. Y yo quiero referirme aquí no solamente a los estudiantes, ¿por qué no también a nosotros como maestros que siempre estamos aprendiendo? Es un continuo. Y esta experiencia pasada que hemos vivido en la pandemia nos ha enseñado también que aprendemos de diversas formas. Y algo muy impactante que revisamos en el video es justamente el ser positivo. Tener la voluntad de que podemos aprender, de que lo vamos a lograr, de que es posible que seamos pertinentes en el aprendizaje. Decir, lo logro, lo quiero, lo busco, lo tengo. Y en este sentido, nuestros alumnos y nosotros que ya lo vivimos, podemos contar con una red de apoyo. ¿Cuántas veces, y lo hemos vivido, incluso ahora en estos momentos, se nos ofrece alguna situación tecnológica que no podemos salvar y entonces contamos con el amigo, contamos con el compañero que es más hábil, contamos con alguien que nos ayuda y nos apoya. Y justamente el video trata de este punto, el ser positivos, el hacer trabajo de equipo, de redes, de personas que nos ayuden a estudiar o a solucionar alguna situación que se nos presente en el aprendizaje y, ¿por qué no?, incluso en la vida diaria como aprendizaje. El que nos vinculemos a talleres o actividades de apoyo, eso es lo que nos va a funcionar. El que creamos que es posible, repito, el que creamos que podemos lograrlo, el que el docente, y en este caso hablando nosotros como docentes, le demos la seguridad a nuestros alumnos de que pueden hacerlo y de que los vamos a ayudar a hacerlo, es un factor clave y determinante.
porque nosotros mismos estamos justo en esta posición de que lo estamos logrando con el apoyo de otros y porque creemos que lo vamos a lograr. Entonces aquí el negativismo no funciona. Sencillamente hay que hacerlo a un lado. No creer o considerar que lo voy a hacer mal o que me va a ir mal, sino es definitivamente el apoyo afectivo social positivo. Ir hacia adelante con la ayuda de los pares y con la ayuda del docente. Gracias. Muchas gracias, maestra Esperanza Patricia. Sí, muy interesante y me llama mucho la atención su comentario en cuanto a que finalmente nosotros también como docentes, pues somos gente que sigue aprendiendo, ¿no? Día a día nos estamos capacitando, estamos ahora en un posgrado, pero igual no dejamos de aprender y también estos factores, tanto cognitivos, afectivo, ambientales, pues también influyen en nuestro aprendizaje, ¿no? A veces quizás se nos llega a olvidar que también nosotros somos estudiantes o fuimos estudiantes y a veces queremos que los alumnos sean las eminencias, ¿no? Pero tenemos que entender otros factores. Bien, queridos amigos, para ir cerrando, me gustaría ir cerrando esta actividad con 3 preguntas que vamos a comentar. La primera se dice así: ¿cómo se relacionan estos factores entre sí? Es decir, los factores cognitivos, los afectivos sociales y los ambientales. ¿Cómo se relacionan? Para eso le voy a pedir a la maestra Alicia si nos puede dar su opinión desde su punto de vista, cómo se relacionan estos 3 factores: los cognitivos, los afectivos y los ambientales. Muchas gracias, maestro. Todos los factores se relacionan en mayor o menor medida. En, en los factores cognitivos, los factores afectivos sociales, los factores ambientales y de organización, así como los estilos de aprendizaje, motivación, aptitudes intelectuales, conocimientos previos, la aplicación de técnicas de estudio y como factores internos. Sin embargo, para todo esto existe una gran responsabilidad en la motivación, que esto empieza desde el ambiente familiar. Se debe de alentar a los alumnos para tener una inquietud cultural y valorar sus estudios, no solamente como una meta de... Es muy importante tener una carrera, es muy importante tener estudios, pero también que lo vean como un éxito personal también y también social. A mí en este punto me ha gustado mucho con los alumnos lo del efecto Pigmalión y se ha demostrado mucho, ¿no? ¿Qué expectativas se tiene de un alumno? A veces alumnos que si se le da la dosis que necesitan de motivación, pues a lo mejor se tienen grandes estudiantes que ni ellos se los esperaban, cuando se les da una expectativa más alta de los que ellos van a obtener. Y sin duda alguna, pues todos son importantes, ninguno demerita al otro, pero obviamente si tenemos mejores, en una mejor instancia todos estos factores, pues vamos a salir aunados de todo esto y con una valoración mejor de nuestros alumnos, pues la motivación es primordial en todo esto. Muchas gracias, maestro. Sí, muchas gracias a usted, maestra Alicia. El siguiente cuestionamiento, a manera de cierre de esta actividad, nos dice así: ¿qué importancia tiene para el docente conocer estos factores? Es decir, para nosotros, frente a grupo, como docentes de un grupo de seres humanos, de alumnos que tenemos en nuestro salón, ¿qué importancia tiene conocer los aspectos cognitivos, afectivos, sociales y ambientales para nosotros como docentes? Para eso vamos a pedir la opinión de la maestra Esperanza Patricia, que nos comparta esta respuesta. Adelante, maestra Esperanza. Muchas gracias. Creo que es básica. Es importantísimo que nosotros como docentes los conozcamos porque primero que nada nos vamos a dar cuenta que son importantes para el logro de los objetivos de la educación. Si yo sé, si yo conozco qué es lo que puede impedir a mi alumno que aprenda, entonces puedo quitarlo
el minimizarlo, reducirlo a tal grado que podamos lograr mejores resultados. El hacerlo, el conocerlo y llevarlo a la práctica nos puede garantizar a nosotros como maestros que los alumnos conozcan la intención que tenemos de apoyarlos, la intención que tenemos de facilitarles su aprendizaje. Les va a garantizar a ellos y a la seguridad de que estamos interesados en que ellos aprendan, de que salgan adelante, pero también a nosotros nos va a garantizar seguridad y conocimiento en el manejo de los contenidos de la asignatura desde diversas dinámicas o desde diversas herramientas, lo que a su vez también al estudiante le va a garantizar seguridad en lo que le estamos transmitiendo, porque nos va a sentir seguros y también nos va a sentir interesados. Otro factor o otra situación que podemos obtener es que las clases van a ser impartidas, ¿por qué no?, con mayor calidad y vamos a lograr que ellos tengan mayor atención. Y si logramos obtener la atención de los estudiantes y logramos además que participen en las actividades estratégicas que les estamos presentando, pues entonces se va a dar de manera muy dinámica este proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que, por lo tanto, es muy importante que los conozcamos y sobre todo que los pongamos en práctica. Por último, quisiera emitir mi opinión en cuanto a cuál de los tres tipos de factores consideramos de mayor importancia para el aprendizaje. Y en este sentido, mi opinión es que los tres tienen el mismo valor. Los factores cognitivos son de suma importancia porque efectivamente nos permiten ejercitar la retención de la información, las capacidades cognitivas del alumno, al igual que los aspectos socioemocionales. Un alumno desmotivado o con problemas afectivos, pues difícilmente va a estar concentrado aunque repitamos la información. Entonces, los tres factores, aunado a los factores ambientales y organizacionales, los tres factores van mezclados, van entrelazados entre sí. No puede haber el cognitivo ser más importante que el afectivo o el ambiental. Podemos tener una gran capacidad, podemos estar muy motivados, pero a veces si no tenemos los recursos o los instrumentos necesarios para desarrollar una actividad de aprendizaje, pues eso limitaría también, ¿no? Por lo tanto, concluyo que los tres factores se encuentran en un mismo nivel, los tres son importantes conocerlos por nosotros los docentes para entender a nuestros alumnos y potencializar su aprendizaje. De esta manera, queridos amigos, pues hemos llegado a la parte final de este episodio de Diálogos Educativos. Agradecerle a nuestras invitadas especiales, gente muy experta, especialistas en la materia, la maestra Alicia Zamora Segovia y la maestra Esperanza Patricia Velázquez García. Muchas gracias por su presencia, por sus comentarios. Sin duda nos vamos con un gran mensaje, mucha información que nos nutre y nos va a servir mucho para nuestra práctica educativa. No me queda más que despedirme de ustedes y continuamos la siguiente semana con un nuevo capítulo de esta serie. Hasta luego, queridos amigos. Muchas gracias.